Una de las tradiciones más arraigadas en el norte de la República y especialmente entre la gente de Monterrey es tener una carne asada, poner los filetes aquellos que compramos en la carnicería sobre el asador y disfrutarlo con una buena bebida. Pero mire, en este programa le vamos a platicar de qué tan complejo es llegar a tener este filete sobre nuestro platillo, sobre todo si lo relacionamos con aspectos de la sustentabilidad y el cultivo de la capa de vegetación que se requiere para que crezcan los animales. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos con usted de nuevo en el programa Mundo Sustentable. Y mire, este día vamos a hablar de el fomento de la ganadería en este país. La verdad es que el ser humano, al pasar a ser un ser civilizado, subrayado y entre comillas, pues desarrolló una serie de actividades en favor de la agricultura y en favor de la ganadería para poder vivir y alimentar finalmente a todas sus sociedades. Pero resulta que hoy en día, cuando hablamos de sustentabilidad, esto parece ser sujeto de un cambio y pues vale la pena analizarlo. Y para ello hemos invitado en este día al doctor José Argelio Santos Alizac, quien es director del Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo y profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buenas tardes, doctor José Argelio. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias por la invitación. Pues mire, esto de la ganadería que tanto se habla, sobre todo en los estados del norte de la República, que parece ser que es donde más se da según las creencias de la gente, pero realmente hay algunos otros estados que son mejores en este esquema de producción que los estados norteños. ¿Qué nos puede usted comentar del estado actual de la ganadería en México y cuál es la perspectiva en el corto y mediano plazo de este negocio? Bueno, pues prácticamente el país tiene el 80% de su territorio con vocación ganadera, principalmente pastoreo, de las cuales la mayor parte son extensivas, o sea que se requieren más de 5 hectáreas para mantener una unidad animal. Y una unidad animal es una vaca de 450 kilos de peso que consume alrededor del 3% de su peso en base a materia seca, o sea, ya el alimento sin agua, ¿no? Entonces, principalmente el norte de México está constituido con este tipo de superficie. Si nos vamos a zonas más tropicales, por ejemplo, ya tendríamos situaciones un poquito ya no tan extensivas, sino más intensivas, a lo mejor con áreas de menos de 5 hectáreas por unidad animal. Porque son zonas tropicales, llueve mucho más, entonces se produce más forraje, más alimento. Entonces, eso es como está más o menos distribuido. Tradicionalmente el norte del país es el que produce, es la parte que produce los becerros que se van a engordar en otras partes. En el trópico se produce algo más de, aparte de la carne, la leche, y también los becerros salen a engordarse en otras partes. Nuevo León tiene la característica que tiene engordas bastante grandes y vienen animales del trópico a engordarse aquí, así como los animales de Nuevo León y del norte de México también se quedan a engordarse aquí. A engordarse. Pues bueno, esto es bastante interesante saberlo. Nos menciona 5 hectáreas por unidad animal. Así es. Sí. Eso es pues una área de tierra que en teoría debe tener una cubierta vegetal para poder suministrar esta materia seca. Se supone que el productor, el ganadero,
tanto, bueno, el ganadero como el agricultor, ¿no? El recurso que utiliza es el suelo, entonces el suelo es el recurso más importante que hay y es el que, con el que hay que trabajar y hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, ¿no? Porque si nada más le está uno sacando y no se le regresa nada, pues nos podemos meter en problemas. Si una ganadería o una agricultura, si no se trabaja de esa manera, pues dejaría de ser sustentable. Eso quiere decir que entonces, si lo vemos desde el punto de vista sustentabilidad, a los conceptos modernos de la sustentabilidad, entonces disponer de un animal para consumo humano, en ese caso, que requiere una cantidad de vegetación, de cubierta de vegetación en una superficie de tierra, pues habría que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Habría que cuidar que no se llegue a quedar sin la cubierta de vegetación. Pues si me permite hacer una comparación, es como una cuenta en el banco de inversiones. Si el dueño de la cuenta nada más le está sacando y no le mete, pues a lo largo del tiempo se va a quedar sin su dinero, ¿no? Si nosotros le regresamos algo de lo que le estamos sacando, pues la podemos mantener y si la trabajamos bien, incluso la pudiéramos mejorar. Si pensamos que en el norte del país se da más la agricultura que es con agua de riego más que de temporal, comparado con el sur, entonces este fenómeno de recuperación del suelo mismo para suministrar el alimento para el ganado, ¿cómo es que se da en el norte del país, en los estados del norte del país? Bueno, en Nuevo León casi no se da ese caso porque Nuevo León no tiene mucha tierra que sea agrícola, con riego. En otros estados como Sinaloa, Sonora, a lo mejor partes de Chihuahua, a lo mejor sí se tiene algo de eso, ¿no? Y se producen granos y se producen forrajes que se pueden utilizar para el mantenimiento de los animales, pero en este caso sería una producción más intensiva, pero más especializada, ya no digamos como las áreas extensivas que prácticamente se dedican a producir becerros para que se vayan a crecer y engordar a otra parte. En las zonas donde sí pueden producir alimentos por medio de la agricultura, entonces ahí pueden darle esos alimentos a los animales para crecerlos y engordarlos. Muy bien, entonces pensamos, y esto es una pregunta que le voy a pedir que guardemos la respuesta para el siguiente segmento. Entonces podemos pensar que cuando hablamos de la engorda del animal, esto es llevarlo a un establo y suministrarle ahí el alimento por completo para pasar el asunto de la engorda, pero eso me lo responde en el siguiente segmento. Sí. No se vaya, estamos en Mundo Sustentable hablando con el doctor José Argelio Santos de Ganadería Sustentable. En un momento regresamos. Estamos hablando de ganadería sustentable con el doctor Santos, Alisac, que es el director del Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo. Decíamos, doctor, que bueno, hay una parte de este ganado que está sirviendo para la alimentación humana que se traslada a sitios donde se engorda antes de ser enviado ya a los mataderos para usarlo como alimento. En el norte de México, que también parece ser que los estados del norte de México tenemos mucho interés en la alimentación de este tipo, ¿cómo es que se da este asunto? ¿Cómo es que funciona? Bueno, es otra parte del proceso de la producción del ganado bovino. Entonces, se requieren corrales donde están los animales por un periodo de alrededor de 3 meses, donde se les está alimentando y están confinados, entre comillas, ¿no? Y ahí se les da como alimento productos que salen de la agricultura en otras regiones donde son más favorecidas con el agua que tienen para poderlo utilizar como riego. Entonces se utiliza mucho forraje, pero también se utilizan granos.
Además de granos, se utilizan subproductos, por ejemplo, como la cascarilla de soya, que después de que le extraen el aceite, lo utilizan como un subproducto para animales, y eso está en constante movimiento. Siempre se está innovando y siempre se están sacando productos nuevos, algunos de ellos que vienen de un proceso principal, ¿no? Muy bien, fíjese, ahí tocamos otro asunto muy importante, porque eso quiere decir que si también para disponer de carne debemos de utilizar, además de la cubierta vegetal que podemos incluso conseguir en terrenos de cultivo, pues también granos. O sea que hay una parte del suelo disponible para agricultura que se usa en producir granos para alimentar a este ganado que está siendo engordado para consumo humano finalmente. ¿Hay una competencia ahí? ¿La agricultura pasa por problemas por esta situación? Si hay, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho para engordar los animales el maíz, y aquí en México no se da el caso porque el maíz se consume principalmente por la población. Ujú. Entonces aquí se utilizan más sorgos y otro tipo de granos, no el maíz. Ujú. De repente hay otras situaciones que se dan, pero eso se dan con los movimientos de mercado, ¿no? De repente se empezó a utilizar maíz para producir biocombustibles. Ujú. Entonces ahí pues le estaba pegando mucho a la ganadería, Ujú. en todo el mundo, no nada más aquí en México. Sí, parece ser que esos son los grandes retos de la sustentabilidad cuando hablamos de la ganadería y de la agricultura, porque parece ser que ahora también en la parte de energéticos la agricultura debe jugar un rol importante, y eso como que, bueno, pues desvirtúa todo el esquema al que estábamos acostumbrados para sobrevivir, ¿no? Las cosas están cambiando continuamente, bastante. Anteriormente, cuando no había tanta población, pues a lo mejor la producción extensiva de animales podía alimentar al mundo, y ahorita ya no se puede, ¿no? Somos muchos, entonces requerimos de explotaciones o sistemas de explotación muy intensivos y que sean muy eficientes también. Parece ser que estamos dispuestos a desequilibrar a la madre la naturaleza, ¿no? Pues yo no sé si sea un problema de naturaleza del humano o no, pero yo creo que si trabajamos del precepto de que nuestro recurso, el recurso que tenemos es el suelo, y no los animales, o no el forraje, sino el suelo. Yo voy a trabajar el suelo y voy a cosechar lo que el suelo me da por medio de los animales. Entonces yo voy a tratar de producir la mayor cantidad posible de materia seca para alimentar a esos animales. Y eso se me da, bueno, pues hay tecnologías muy avanzadas y muy modernas ahorita, ¿no? Hay fertirrigación, están saliendo materiales para fertilizar cada vez más eficientes. La tecnología se está aprovechando mucho de esa manera. El problema que tenemos es que todo eso cuesta, y a lo mejor no estamos muy dispuestos a hacer la inversión inicial. Eso pudiera ser un problema. Hay productores grandes que a lo mejor para ellos, pues ellos tienen en mente ganar dinero, Más ¿no? de negocio. Ganar dinero, y a veces no se preocupan mucho por mantener. Y el productor pequeño a lo mejor no tiene la capacidad económica para hacerlo, entonces por los dos lados pudiéramos tener problemas. Ujú. Sí. Doctor, y en este asunto que me habla usted de que hay nuevos fertilizantes, o valdría la pena analizar el esquema de cómo se está dando todo esto, ¿qué hace la universidad? ¿La universidad sugiere esquemas de producción ganadera? ¿Qué está sucediendo con los ganaderos del estado de Nuevo León? ¿Se acercan a la universidad a buscar información, a buscar conocimiento para hacer mejor su trabajo? Sí, la universidad siempre está buscando hacer transferencia de tecnología, hacer algo de investigación, y también innovar dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el centro de Vallecillo, Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo, ahí no tenemos mucha área, pero tenemos ahorita 50 cabras nada más. Tenemos praderas que a veces podemos regar, a veces no, y son praderas inducidas, o sea que nosotros las sembramos, de gramíneas, de zacates.
y ahí utilizamos estiércol. Nosotros afortunadamente tenemos una engorda ahí cerca, una engorda muy grande, y hasta ahorita nos han regalado el estiércol, pero ya hay engordas que lo están empezando a vender. Hay engordas que incluso ya lo están empezando a tratar, a darle un tratamiento tipo composteado para hacerlo un poquito más estable y para que lo puedan utilizar la gente que siembra, los agricultores y ganaderos que tienen siembra de forrajes, por ejemplo. Entonces, algo que no se estaba utilizando ya se está empezando a utilizar y yo creo que para allá va. A la medida que podamos nosotros innovar de esa manera, ir teniendo la mente abierta y ver todas las alternativas posibles de ir cambiando insumos, pues es la manera que tenemos también para sobrevivir, ¿no? Porque si a lo mejor el día de mañana no vamos a poder competir con el área agrícola para consumo humano, ¿verdad? Pues tenemos que buscar alguna manera que nos pueda paliar. Ahora, la agricultura también está cambiando mucho, la agricultura para el consumo humano. Tenemos los parques industriales que están en el sur del estado, donde se produce mucho tomate y creo que también pimiento en invernaderos. En invernaderos. Y esa es una acción que está liderando el gobierno del estado, pero que la universidad lo ha ido llevando de la mano desde el inicio. Entonces es una de las participaciones que tiene también la universidad. Otra que pudiéramos mencionar es, por ejemplo, en el Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, que está en Linares, que es de la universidad. Ahí no se riega, los granos que se producen, los forrajes que se producen son de temporal. Y sí han tenido problemas, venimos saliendo de una sequía muy fuerte donde tuvieron que sacar vacas porque ya no las podían mantener, porque no llovió. Sin embargo, trabajan muy bien, son muy eficientes y ellos tienen una técnica que se llama agricultura protegida o labranza cero. Sí. Esto me parece muy interesante y además ellos tienen algunas especies de cabra que parecen ser muy especiales, no así como que muy llenitas de carne, pero de esto me platica en el siguiente segmento, ¿sí? Muy bien. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted hablando de ganadería sustentable con el doctor José Argelio Santos Alizac del Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo. Doctor, nos quedamos platicando de que, bueno, dada la sequía que se ha presentado en los últimos meses en esta zona del país, en otras dependencias de investigación relacionadas con el área de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues hay esquemas de cultivo y el denominado labranza cero que sirven para amortiguar un poco este asunto de las sequías. ¿Me puede platicar al respecto? Bueno, aquí se trata de proteger el suelo. Entonces, cuando se habla de labranza cero, lo único que se hace en el proceso de producción de ese cultivo es sembrar y se utiliza una sembradora especial y cosechar. Y después de cosechar, se tumba lo que queda. Se cosecha el grano, se cosecha parte del forraje y lo que queda se deja sobre el suelo. Entonces el suelo se protege. Se protege en el periodo en que no está trabajando ese suelo, donde es muy susceptible a la acción del viento, que podemos perder tierra por la acción del viento. Y a la acción del agua podemos también perder suelo por la acción del agua cuando caen las gotitas y que empieza a correr. Entonces eso lo protege y se utiliza, claro, un equipo especializado para eso, que es un poquito más caro que el convencional también.
Y suceden cosas muy curiosas porque pues, la universidad tiene muchísimos años de estar trabajando con esto, se hacen demostraciones. Yo soy testigo que han salido a Coahuila y han salido a otras partes a promover este tipo de técnicas, y sin embargo aquí en México como que el productor no le ha llamado la atención. Y tenemos por otro lado países, a lo mejor con otro tipo de culturas, como es Argentina, que alrededor de un 80% del área que utilizan para siembra utilizan agricultura cero, labranza cero. Incluso para esto del crecimiento de ganado, o sea que la cubierta verde que necesitamos ahí para crear el ganado puede ser apoyada a través de estos esquemas. El ganado es un poquito diferente porque el ganado muchas veces podemos cosechar de dos maneras, con maquinaria o podemos cosechar con el mismo ganado. Aquí lo que necesitamos para poder tener un uso sustentable es dejarle reservas a la planta. La planta la vamos a estar defoliando a lo mejor varias veces en el año y va a seguir creciendo. Es como el zacate que tenemos en los jardines de nuestras casas. A veces no queremos gastar mucho porque pues, nos sale caro a lo mejor estarlo cortando pues, a lo mejor en verano si llueve, a lo mejor cada 2 o 3 semanas, y eso cuesta, ¿no? Acá con los animales podemos aprovechar esa característica de las plantas para producir más. Pero al igual que el zacate de las casas, de los jardines, necesitamos dejar un porcentaje de la materia seca, si lo podemos hablar en ese sentido, para que la planta siga teniendo recursos y reservas. La planta para vivir y seguir produciendo follaje, hojas o forraje, que es lo que nosotros queremos, necesita tener área verde de las hojas para poder hacer la fotosíntesis, que es lo que utiliza para poder hacer su propio alimento, ¿no? Entonces, si defoliamos al ras y utilizamos el 100%, pues vamos a estar perjudicando esas plantas, ¿no? Es aquí donde debemos de tener cuidado y donde debemos de tener pues una serie de objetivos y metas y también de indicadores que tenemos que estar monitorizando, que nos van a decir si vamos manteniendo nuestro suelo, nuestro recurso, ¿verdad? O si lo estamos degradando o si lo estamos mejorando. Sí, pues eso suena muy sustentable, o sea, es un proceso de tecnificación que parece ser que está orientado a mantener las capacidades del suelo mismo para volver a generar una capa verde. Bueno, eso es la educación que la universidad, por medio de las 2 facultades de agronomía y de medicina veterinaria, hace con sus alumnos en la cuestión académica, ¿no? Porque para que sea exitoso un profesionista del campo, por default tiene que ser sustentable. Claro, claro. Es un requisito ya el que el pensamiento sustentable exista en todos los profesionistas. Claro, sí. Si usted pudiera tener aquí enfrente a un buen grupo de ganaderos, jóvenes y viejos del norte de la República, ¿qué consejo les daría, qué recomendaciones les daría para que, bueno, esta actividad tan importante para el norte del país sea sustentable cada día más? ¿Qué les diría? Y para mí es que tienen que saber qué tanta materia seca están produciendo todos los años, incluso dentro de un mismo año en las diferentes estaciones que hay, y llevar registros, y todos los años, para saber en un momento dado, tener una fotografía de la situación actual que está, para saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Si quiero vivir de la ganadería, si no me interesa, pues no hago nada, ¿no? Si no me interesa y quiero aprovechar o ahorita, lo que ahorita tengo, a lo mejor el día de mañana ya no lo voy a poder aprovechar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese sistema de explotación, con ese rancho, que a lo mejor yo lo compré o a lo mejor viene de mi familia por generaciones, etcétera, ¿no? Lo quiero conservar, tengo que ver eso. Antes competíamos nada más con los vecinos porque era regional todo.
Después empezamos a competir nacionalmente, ahorita competimos globalmente. Tenemos que estar a la altura de los países más desarrollados para poder competir con ellos. Entonces, aquí la cuestión no es difícil, es nada más tener un poquito de actitud y no quererse sacar la lotería, o sea, todo hay que trabajar, ¿no? Trabajar y tener las expectativas hasta cierto nivel. Sí. Doctor, ¿a dónde se pudieran comunicar con usted si la gente quisiera saber más al respecto? Mire, mi correo electrónico institucional es argelio.santos.h@uanl.mx y estoy a sus órdenes por lo que se les ofrezca. Muy bien, pues mire todo lo que nos ha dicho el doctor José Argelio Santos. Parece ser que comprar un bistec y ponerlo encima del asador es algo muy simple. Sin embargo, mire todo lo que nos ha platicado de cuánto hay que cuidar y cuánto hay que hacer para lograr preservar la naturaleza y asegurar que este bistec pueda seguir existiendo en nuestro platillo. Muchas gracias. Lo esperamos en los próximos programas de Mundo Sustentable. Usted es parte importante de este cambio.